As charlas do Xerión, un programa dirigido y presentado por Jesús Suárez. Buenos días a todos. Pues nada, hoy tenemos una sesión matutina de As charlas do Xerión. Hoy nos desplazamos, cambiamos de sitio. Estamos aquí al ladito de San Andrés, lo que es Plaza La Galera, el antiguo Cine Coruña. Y bueno, estamos en la Vinoteca Oceo, que se encuentra en San Andrés 29, donde nos permiten, pues la verdad es que hacer una charla que para mí es muy interesante, a la cual le tenía muchas ganas, y sobre todo viendo ahora que está de moda Teresa Herrera, que vamos a tener ahora, disfrutar el propio sábado con el Bragantino, aunque no es el Bragantino original, que es el Bragantino B, pero bueno, en ese homenaje a dos jugadores brasileños que marcaron una era y que dieron el comienzo a un deportivo de leyenda que rompió barreras, que rompió el mundo del fútbol, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que nadie se podía imaginar que ese deportivo, pues a día de hoy sería recordado pues en gran parte del mundo. Y hoy, para presentaros al invitado que tengo conmigo, pues en este caso pues es alguien muy importante dentro de la historia de ese Deportivo da Coruña. En este caso, Lendoiro se hizo cargo del club en el año 88, que ya lo tuvimos en las charlas do Xerión, y cogió un equipo prácticamente en ruinas y lo elevó a una grandeza muy importante. Pero en aquel momento, cuando Lendoiro apuesta por convertir al Depor en un equipo de leyenda, tiene que haber alguien o una clave que haga de enlace entre el otro mundo o el nuevo mundo, ¿no?, como decía Cristóbal Colón, y lo que es una esquina de España, que es A Coruña, y es Brasil. Cómo Brasil cambia el mundo del fútbol, cómo se apuesta por parte del club por el mercado brasileño, por jugadores que iremos viendo a lo largo de la charla, de cómo se fueron forjando, ¿no?, cuando nadie apostaba por el fútbol brasileño o se les veía de una manera un poco extraña. Y hoy, bueno, pues conmigo está un personaje que es esa clave, ese enlace, esas sinergias que están tan de moda hoy a nivel empresarial, que es don Lito Míguez. Hola, Lito, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, hombre? Yo bien, me alegro que vosotros también tengáis este programa, estéis también. Pues nada, para mí es un placer poder saludarte y sobre todo aprender, ¿no?, de yo que era un chaval en aquella época, de cómo se forjaron esos sueños, ¿no? Para mí, para empezar, eres A Coruña, ¿no? Nacido en A Coruña. Sí, tú, sí. ¿Y de qué barrio eres? Somos aquí, bueno, nosotros somos As charlas do Xerión, y bueno, yo siempre me gusta preguntar a las personas de qué barrio son. Yo soy nacido en Monte Alto, yo era el barrio Zalaeta. Sí. Pero tú, ¿de qué? Yo vivía con mis padres de chaval siempre en la Ciudad Jardín. Después, ya cuando vine de Brasil y me independicé de alguna manera, pues mi piso estaba en Manuel Murguía, allí al lado del Bar Estadio mismo, que es donde vive ahora mi hija, y últimamente vivía en el Matadero, o sea, aquí en el Paseo Marítimo. Ah, pues casi vecino mío. Sí. Y bueno, como bien contaba, tú eres tú desde bien pequeñito pues te gustó el fútbol. ¿Es algo que después te gustó más la parte administrativa y de gestión o representación, o tú eras alguien que se te daba bien el fútbol y jugabas bien al fútbol? No, vamos a ver, el primer partido de mi vida que vi en el Estadio Riazor, yo tenía 11 años. Era un Deportivo Salamanca con Amancio Veloso, Jaime Blanco y con Ochoa de entrenador. Ese fue el primer partido que en mi vida a mí me entusiasmó. Yo los periódicos de siempre, de niño, me los chapo. Yo le decía a mi madre, hay que ir a la tienda a comprar algo, lo que iba a leer el periódico. Y me quedó grabado todo, alineaciones y todo eso. Yo soy entrenador de fútbol. Cuando fundé Montañeros, pero no entrenador de título nacional, no regional. Cuando fundé Montañeros, yo entrenaba 2 o 3 equipos de ahí, y los equipos de Montañeros eran una cantera de fútbol, porque los chavales los hacíamos de pequeño y tal. Y en el fútbol profesional, pues hombre, la única cosa que yo tenía mucha amistad con la gente del Real Madrid y don Luis de Carlos, Miguel Malvo, toda esta gente. Un día me pidieron que les mirara jugadores por Galicia. Es decir, que yo veía un jugador bueno, les hacía un informe, lo mandaba ya a probar y tal, pero amistad, no cobrando nada de nada. Cuando decido irme con Caixa Galicia a Brasil, que era un desafío,
pues surgió una oportunidad. Un día un vicepresidente del Deportivo, Roberto Beira, que en paz descanse, me llamó para que le estaban ofreciendo aquí 4 jugadores que eran 4 cracks. Y fui allí y habían sido juniors del Flamengo y no los conocía a nadie. Entonces fue cuando del Deportivo me pidieron que un delantero centro y tal. Yo estaba buscando y en esas pues me volvieron a llamar que no querían delantero centro, que querían un centrocampista que jugara fuerte, que fue cuando vino Diño. De Recife. Y bueno, Ballesta estaba en Argentina. Yo le pedí al Lendoiro que mandara a Ballesta a mi casa, estuve una semana en mi casa allí en Río, estuvimos viendo fútbol, yo lo llevaba, mira este jugador tal, y de ahí vino la primera operación, que Ballesta llega aquí. Yo había hecho un informe de delanteros centros y de centrocampistas. Centrocampistas, el mejor Raí, el segundo Mauro Silva, el tercero, y delanteros centros Bebeto, Tulio, Paulinho y tal. A todos les ponía mi informe y una puntuación del 0 al 10. Entonces un día me llama Ballesta y me dice el presidente que fiches a Raí y fiches a Bebeto. Y digo yo, bueno, vamos a ver, seamos serios. Raí, yo no soy directivo del Deportivo. Si sale bien, aquí se van a poner las medallas. Y si sale mal, van a decir un chico amigo nuestro de Brasil que nos lo recomendó. Raí es Mitchell en el Madrid. Es un chico que no marca, juega para la galería, buen jugador y tal. El Deportivo puede permitirse eso, y con Arsenio de entrenador. Entonces me dijeron, pues ficha a Mauro Silva. Bueno, que no lo conocían. Yo fui a fichar a Mauro Silva y a Bebeto. Allá se montó la de Dios en Brasil, porque allí estaba Uli Hoesne, allí estaban del Panathinaikos, y concretamente, cuando estábamos negociando, hay un partido en Maracaná, que es Santos, Vasco de Gama, y quedan 3-3, 3 goles Bebeto y 3 goles Paulinho, o sea, uno de los que yo citaba. Y dije yo, bueno, estos me la llevan de las manos. Bueno, empezó la negociación ahí, y fue como vinieron estos 2 jugadores. Joder, pero en aquel momento, ¿no? Aquel Brasil, pues cuando te marchas tú, me contabas que te marchaste a Brasil a finales de los 80, ¿no? No, a primeros del 86. Claro, a finales de los 80, principios de los 90, te marchas como hombre fuerte de Caixa Galicia en Brasil, ¿no? Sí. Marché como hombre del Banco Pastor. Y al cabo de un año me fichó Caixa Galicia. Bueno, pues como hombre fuerte del Banco Pastor, que al final se cambió para Caixa Galicia. Pero llegas a Brasil, claro, en aquella época Brasil pues muy cambiado con respecto a ahora, y como es todo el mundo, ¿no? ¿Cómo era tu vida en aquel momento, Lito, allí? Porque tú verías mucho fútbol, ¿no? Para que te aconsejen que hagas informes de jugadores de fútbol. ¿Cómo era aquella vida de Lito en Brasil? ¿Qué te ibas cada fin de semana a ver un partido? No. Algunas veces fui, pero yo le tenía un poco de miedo, porque aunque iba con el chofer y tal a Maracaná, nunca quería ir solo. Había peleas, había tal, y yo no era de allí, y a mí me asustaba un poquito aquello, ¿no? Entonces veía por televisión y tal, pero no me dedicaba al fútbol, yo me dedicaba a la banca, que ya me chupaba todo el tiempo. Lo que pasa es que sí estaba al tanto y veía la selección y veía los informes de los jugadores y toda esa cosa. Entonces, cuando el Deportivo me llamó, yo estaba al día. Y yo lo que les dije, que Brasil no era tan caro como otros mercados en aquel momento, y que tal. Bebeto lo pudimos fichar. Bueno, yo lo que hice fue al presidente del Vasco de Gama, me lo llevé a cenar, le expliqué lo de Bebeto, y después me enteré que ellos tenían que vender a Bebeto. Si llegaba una oferta por 2,5 millones, tenían que venderlo. Entonces dijo, no podemos bajar la cifra, y yo 2,5 millones no sé lo que el Deportivo estaba dispuesto a dar, pero que era asequible. Y bueno, metí al presidente, el presidente firmó, y mientras fuimos al local del Vasco, las oficinas del Vasco, él fue al váter, y yo vi un cuño encima de la mesa y le puse el cuño al papel. Dije, bueno, esto ya es oficial, faltaba que firmara Bebeto. Entonces yo, cuando Bebeto no era reacio a firmar, porque le decían que La Coruña era un equipo que luchaba por ascender y tal, pues yo le dije al Vasco de Gama, estén tranquilos, ustedes ya han vendido el jugador. Ahora, si alguien quiere el jugador, que hable con el Deportivo. Ese papel me ofrecieron $100.000 por él, por devolverlo. Dije que no. Y le dije al Lendoiro, oye, ven aquí, que estamos entrando en una dinámica que a mí ya no me gusta, pero yo tenía a Bebeto controlado. Y lo de Mauro, que jugaba en un equipo débil, que era el Bragantino, pero que aquel año estaba haciendo un campeonato fenomenal, fui a hablar con él un domingo,
que no lo pude ver, pero con los del Bragantino, y me decían que estaba medio vendido a la Roma, solo que la Roma pidió una moratoria para vender a Aldair para las plazas extranjeras y quedar con Mauro. Entonces yo en ese momento les dije, hombre, los envenené un poco, ¿no? La Roma que mal se portó, eso no se hace y tal, y me dijeron que por 2.700 me daban a Mauro, y entramos a por Mauro. Y lo que te preguntaba es cómo llega una persona desde Coruña a Brasil y es capaz de entrar pues a hablar con el presidente del Vasco, es capaz de reunirse con el Bragantino, porque claro, tú allí no los conocías, ¿no? No, yo no los conocía de nada. ¿Y cómo abres cómo se rompe esa puerta? Pues eso, ser un poco incauto. Yo no los conocía de nada. Yo cuando llegué a Brasil, bueno, esto ya me cogió con años después, pero yo no hablaba ni papa de español. Entonces, lo del Vasco, pues me aparecí en el Vasco y hablé con el presidente. Solamente que había cosas. El hombre fuerte en el Vasco era el vicepresidente, Eurico Miranda. Y yo hablé con el presidente porque me parece que era la persona más responsable. Entonces fui a cenar y tal, lo hablamos, un buen hombre portugués, y llegamos al acuerdo. Pero después el Eurico Miranda me llamó y me dijo que vosé asó a persona errada, o sea, vosé cogió a la persona equivocada, que también él quería llevar. Bueno, en fin, estos son los entresijos del fútbol, pero es echarle valor. Y después hay una cosa que cuando vas en plan de comprar, te invitan a comer, siéntate y tal. Nadie rechaza un negocio, el brasileño es así. Y bueno, comentabas antes que tu primera transacción, o sea, tu primer fichaje, Diño, sí. Yo me acuerdo de estar en el debut de Diño en el estadio de Riazor, que marcó gol, por cierto. Un Deportivo Zaragoza. Marcó gol y me acuerdo de los comentarios que decían, este chico pega el balón que la rompe. Y al final no triunfó, o sea, estuvo... Bueno, vamos a ver, lo de triunfar es relativo. Mira, cuando Ballesta está en mi casa, en Río, llaman de aquí diciendo que el delantero centro no, que lo que querían era el centrocampista de choque, fuerte, tal, que diera, ¿no? Entonces, yo no tenía claro quién podía ser esa persona, miraba también los medios que tenía el Deportivo, y nos fuimos a hablar con un entrenador del Vasco que se llamaba Nelsinho, que murió ahora hace poco. Yo lo conocí aquí, el Teres Herrera. Y entonces le dije, Nelsinho, me pasa esto. Y él me dijo, bueno, voy a hablar contra mí porque es el jugador que yo quiero para el Vasco para el año que viene. Este jugador es Diño y está en el Sport de Recife. Y entonces Augusto me decía, fíchalo. Y yo no, lo traje cedido por si acaso no valía. Entonces llegó, marcó ese gol. Y al final porque esto fuera por enero, por ahí, en junio me dicen de aquí, es un buen jugador, pero habrá mejores, ¿no? Y dije yo, sí, haré que tener dinero. Pero fue en el momento que estaban haciéndose las sociedades anónimas, que el Deportivo fue un éxito y dinero había. Entonces, Diño no fracasó, no era figura, claro, marchó para allá, fichó por el Sao Paulo, y ese año viene al Teres Herrera con el Sao Paulo y quedó elegido mejor jugador del Teres Herrera. Y volvió a la selección brasileña. O sea que, digamos que no tuvo tiempo a lucirse, no era un jugador para lucirse, era un jugador eficaz. Sí. Y volvemos a esos fichajes, ¿no? El fichaje que, pues claro, yo, Bragantino, de aquella época... Pues, no lo conocía nadie. Yo, personalmente, no conocía al Bragantino y tampoco conocía a Mauro Silva. Entonces, sorprende, ¿no? Fichamos a Bebeto y Mauro Silva llegan después de la promoción de descenso contra el Betis. Supongo que esos jugadores ya estaban fichados por el Depor, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un horda o qué ocurre? No, el que terminó la promoción y tal. Incluso, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a por Bebeto no había terminado el campeonato allí, no quería hablar de fútbol, que él quería ser pichichi, que no quería hablar y tal. Y yo le dejo el contrato, la primera vez que hice un contrato en mi vida, por lo que había leído de Maradona y tal, y le dejo un contrato y a los 3 días voy a casa de Bebeto y los niños estaban jugando encima de él. Y digo yo, jolín, qué importancia le dio y tal. Y bueno, él tenía esa cláusula para salir que lo hizo factible, pero si yo no estoy allí o duramos unos días más, no viene. Pero eso debió de ser ya por el mes de julio, ¿eh? Pero claro, ese partido contra el Betis era muy importante, porque era el futuro del Deportivo. Sí, lo sé. Claro, ese último partido en el Villamarín no se televisa.
Supongo que tú allí estarías volviéndote loco. No, yo allí se televisaban, empezara aquella a televisarse por televisión privada algunos partidos de la Liga Nacional. Por ejemplo, uno el sábado o uno el domingo. Era difícil. Yo cogía la radio y me ponía en el balcón escuchando Radio Gaceta de los deportes. Por ejemplo, el día que el Murcia jugó aquí la promoción o aquel tal y que se incendió el estadio. Sí. Yo lo estaba oyendo todo en directo. Y los partidos de Bebeto, una vez que fichó, también porque había rumores de Bebeto era muy inestable, de que no fichara por aquí. Y entonces yo vi que Bebeto marcaba goles y goles y goles y digo yo, bueno, entró de cara. Y sí seguía todos los partidos, pero por la radio. Y cuando fichamos a Mauro, que decíamos que no era conocido, y tú decías, claro, Lendoiro, claro, no te dijo, pero ¿quién es este? ¿Realmente? No, se pasó Lito, ¿verdad estás acertando o qué es Se esto? pasó una semana llamándome diciendo, ¿quién carajo es Mauro Silva? Aquí no lo conoce ni Dios. Yo, bueno, y tal. Pero el Bragantino, ¿de dónde es? ¿De Paraguay? No, jolín, es de Brasil y tal. Yo le dije al final, mira, sé lo que va a pasar, que si sale mal la culpa es mía, venir aquí y mirarlo, no te calientes, me dicen. Y bueno, pues después vino Lendoiro allá, ya se cerró lo que ya estaba apalabrado, pero fue difícil. Mauro tenía un pie en la Roma, sí, ya te digo, y no se fue por casualidad del destino. Es más, cuando Mauro viene aquí, viene con un directivo del Bragantino, quisieron venir ellos por su cuenta, que yo no les dije que vinieran, que yo no tenía interés que vinieran, y era un Deportivo Atlético Madrid en el estadio. Y Claudio, el del Deportivo, vio a Mauro y dijo, coño, King Kong. Y no sabían, y la radio decía el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Yo decía, me cachen 10, ya me lo han cachado. Y no, era fichaje del Deportivo, pero nadie pensaba que el Deportivo llegara hasta ahí. Y en ese fichaje, en el otro, en el de Bebeto, tú llega un momento en que das por roto prácticamente la transacción, que se tienen que ir... tanto Lendoiro como Luisín, ¿no? Se van a... No, yo les pedí que fueran allá, porque, vamos a ver, allí había que llegar y firmar, y dar alguna propina en mano. Y yo no era directivo del Deportivo, y Lendoiro decía, tú hazlo. Sí, no, yo no soy directivo, no me meto eso. Mañana dicen que te lo llevaste tú. Entonces, yo les dije, venía aquí. Cuando vinieron fue para recogerle la firma, hacerle firmar ya al momento. Pero no, la negociación estaba hecha. Bebeto ya era del Deportivo, que yo tenía el contrato firmado, que me pedían el vasco que devolviera. Pero tú le dejaste una nota a Bebeto en su coche que ponía, no pases mucho frío en Alemania. No, eso es mentira, no. Yo lo que pasa es que una tarde, Bebeto le decías, oye, te respondo mañana, y él no me respondía, y entonces me fui adelante de su casa, que es una urbanización, y me dicen, no está en casa ahí enfrente, en casa de los padres, que están celebrando un cumpleaños. Y yo dije, bueno, eran las 6 de la tarde, me puse allí y dije, no salgo hasta que entre. Y él mandaba familiares por delante, le decían, ¿está ese tío ahí? Sí. Y eran las 12 de la noche y no venía a casa ni con los niños pequeños. Pero yo dije, yo aguanto aquí. Y nada, y no le dije de eso nada. Lo que le dije, le di el almanaque mío de La Coruña, ese que se pone en la mesa que edite el ayuntamiento, sí, para que vieran que La Coruña no hacía, como decían ellos, playana, es decir, que tiene playa, y convencerles de las cosas de aquí. Ellos incluso les habían dicho que el Deportivo luchaba por ascender, cuando le dije, no, el Deportivo está luchando para quedarse en primera, pero ya está en primera. ¿Y tú cuál es romper el mercado brasileño en aquel momento, apostar por el mercado brasileño, pues es un riesgo por parte del Presi, del Lendoiro, y tú ponerte ahí a mirar jugadores y tal? ¿Por qué crees que en aquel momento el mercado brasileño pues no estaba tan bien visto como... Vamos a ver, en Brasil como en Argentina trabajan diferente a nosotros. Ellos son equipos que siempre andan con problemas económicos. Entonces necesitan vender todos los años algún jugador para equilibrar sus balanzas. ¿Qué pasa? Ellos venden y los huecos los cubren chavales que vienen de juveniles, sub-18, sub-19. Aquí en España traemos a los extranjeros que nos tapan los huecos de nuestros sub-17 y 18, que no le damos oportunidades. Entonces salen jugadores continuamente. El argentino es más físico, más bravo, más tal, y el brasileño es más gambeteo, más samba, en una palabra. El brasileño le divierte el fútbol, le divierte, y salen jugadores a cada momento. Entonces,
Aquí en España había una creencia que el único equipo que había apostado durante años por el fútbol brasileño era el Atlético de Madrid. Sí. Con Ramiro, con toda aquella gente. Pero los demás equipos le tenían miedo porque decían, son indolentes, no entrenan, no son buenos profesionales. Eso es una mentira. Hay gente que es una gran profesional, como pudo ser Raí, como pudo ser Mauro, como pudo ser Bebeto, y hay otra gente pues que son unos chiquilicuatres, pero eso pasa en todos los países. Pero lo que sí es cierto es que la llegada de Bebeto y Mauro volvió a abrir la confianza en el jugador brasileño en España. Sí. Y bueno, ahí había una historia que me sonó, que a ver si es verdad. Sonó para el Deportivo la posibilidad de traer a Cafú como lateral. Vamos a ver, Cafú era y es mi amigo. Y Cafú era un mejor lateral derecho, el mejor. Entonces, yo le hablé al Deportivo, de la posibilidad de que vaya a traerlo, y me dijeron adelante. Y yo hablé con Cafú y llegué a un acuerdo con él. Se lo digo a Lendoiro, y Lendoiro me dijo, hombre, dame el teléfono que le voy a llamar para dar las gracias. Y aprendí una cosa, que en la vida nunca se dan tus fuentes. Porque sí, esa llamada a Cafú llegó al Sao Paulo, y cuando el Sao Paulo se enteró, casi me amenaza con darme unas bofetadas, y me dicen, nunca se habla con un jugador antes de hablar con el equipo. Me dice, Cafú no irá nunca a La Coruña. Entonces fue cuando lo fichó la Parmalat, y la Parmalat después lo cedió un año al Zaragoza. Al Zaragoza, sí. Sí. Después ya vino por Europa, Milán, todo eso, y maravilloso. Y es un chaval encantador. Fue uno de los mejores laterales. Pues lo tendríamos en el Deportivo, lo tendríamos hecho en el Deportivo. Hubo otro jugador en aquella época que fue el considerado el mejor jugador de Brasil aquel año, no sé si recordáis, que se llamaba Amoroso. Amoroso, sí. Bueno, pues ese Amoroso lo tuvimos negociando aquí en el Deportivo, solo que bueno, al final no cabían todos y se fue a Italia. Amoroso también lo fichó la Parmalat, ¿puede ser o no? No, en el Palmeiras no estuvo, no sé si lo fichó la Parmalat para traerlo para el Parma, eso ya sí, me perdí un poco. Y tú de esos jugadores, ¿no? Que te haya quedado algo de rabia de decir, Dios, este jugador de verdad, yo apostaba por él de lo que vi, y que al final no hubiese salido por algo en el porque estuvo a punto de venir o que no llegó a ser. Porque aquella, había unos jugadores, jugadores increíbles, aquella, pues cuidado. El Depor, todo lo que trajo fue bueno. El Depor tiene un mérito, no es que yo haya negociado tal. El Depor tuvo una persona que también fue Lendoiro, que primero confió, se arriesgó e invirtió. El Depor nunca había pagado esas cantidades. Y él se calentó y empezó a traer a Yalmiña y el otro. O sea, Rivaldo. Yo cuando fue lo de Rivaldo, también lo voy a decir, yo le dije a Lendoiro que yo no traería a Rivaldo. Yo a Rivaldo lo conocía ya del Musimirín, un equipo del que es ahora el dueño y presidente. Él pasó a la Parmalat, pero era un jugador que no se asentaba en la selección brasileña, era un jugador que jugaba a ratos. Y yo quería que aquí al Deportivo viniera Giovanni, aquel que hizo los cortes de manga en el Barcelona. Hecho por el Barcelona al final, sí, y que Pelé decía que era el mejor jugador de Brasil en aquel momento. Pero bueno, entró el Barcelona, no coincidió y no vino aquí. Pero Rivaldo en Brasil era muy discutido, no había jugado lo que jugó aquí en La Coruña. Y ese Rivaldo, al final el que apuesta por él es Lendoiro, literalmente. Sin duda alguna, el que apuesta por él fue Lendoiro. Vamos a ver, se dicen unas cosas y también se dicen otras. Yo le dije a Lendoiro que no veía bien fichar a Ronaldo, al gordo, con 16 años, pero vamos a entendernos. Estaba Carlos Alberto Silva, el que entrenó al Deportivo, entrenando al Cruzeiro. Llega un día a Copa América, tiene un montón de jugadores lesionados, y Carlos Alberto coge a Ronaldo y lo pone a jugar. Y aquel día Ronaldo marca 3 goles. A Gato Fernández, aquel que fuera portero del Español. Sí. Fenomenal. Un chaval de 16 años y piden $6 millones por él. Yo le dije, no eres un riesgo. Yo conocí muchos chavales juveniles buenísimos y se quedaron ahí. Yo le dije, Lendoiro, yo no lo haría. Oye, pues mira quién fue Ronaldo. No es que yo le dijera que era malo, es que era un riesgo muy temprano. Y bueno, ahí salían con muchos. La Parmalat tenía a Roberto Carlos, tenía a Flavio, tenía a Ciño, tenía a Cafú. Es que de verdad es una selección. Claro, es que eran unos jugadores de muchísimo nivel. Y nada, llega Rivaldo, le cuesta un poco adaptarse, un poquito, no mucho.
Se hace un temporadón increíble y tal, y ocurre, ¿no?, que al Barça le llevan a Ronaldo, ¿no? No, los representantes de Ronaldo, que son mis amigos, Alessandri y Pita, negociaron con el Barcelona y tuvieron un problema. ¿Cuál? No lo sé. Hay quien dice que no le dieron la comisión que ellos querían. No, bueno, no lo sé, déjalo ahí. Tuvieron un problema, hablaron con Ronaldo y se lo llevaron, a Ronaldo. Y lo de Rivaldo vino, vamos a ver, había muchas lecturas, pero yo estaba aquí, estaba organizando el Teresa Herrera, y esa noche había llevado al presidente y al vicepresidente del Vasco a comer, aquí a un restaurante, a comer, no, a cenar, perdón, y llegué a casa y mi hijo Rafa me había dejado un papel en el suelo y decía: papá, a la hora que llegues llama a Alberto Toldrá, que era el mayor agente de jugadores que había en España. Entonces llegué a las 2 de la mañana y lo llamé. Dije yo: Alberto, perdona que te llame a esta hora. Y me dice: no, si vengo de ver el partido Barcelona-Sonco de Riga, porque antes el cuarto clasificado tenía una eliminatoria para clasificarse para el Champions. Y hizo un partido desastroso el Barça. Sí, y que así pierde. Y dice, y vengo allí y le dije a Núñez y a Gaspar que se dejen de Nilssons y de polladas, que el mejor jugador que hay en España es Rivaldo. Pero Lito, solo lo podemos hacer si entras tú, porque mañana termina la inscripción de jugadores. Y dije yo: no tengo problema. Y me dice: te van a dar de hostias. Y dije: bueno, ¿y qué le voy a hacer? Entonces yo al día siguiente me fui al hotel Riazor a las 9 de la mañana. Cogí a Rivaldo, lo metí con Mauro en la habitación y le dije lo que había. Y las palabras de Rivaldo fue: esto va a dar una merda. Bueno, lo quedé. Y a ver, ¿cuánto quieres ganar? Tengo que falar ca muller. No da tiempo de falar ca muller. Entonces le expliqué y le di una hora y acabó una hora, volví por ahí y me dijo: sí, yo ficho. Le hice un poder y ya se lo mandé a Alberto Toldrá, y ahí fue el fichaje de Rivaldo por el Barcelona. Esa tarde Rivaldo estaba jugando con el Deportivo en Riazor. Sí. La prensa miraba para mí y yo miraba para atrás, para las cabinas de los periodistas, corriendo la bola. Pero claro, porque salía en la radio de que el Barcelona había fichado a Rivaldo. Esa noticia, yo estaba en el campo, salió durante el descanso, bueno, se corrió en el público durante el descanso de que el Barça iba a pagar la cláusula de Rivaldo. Al día siguiente el Depor entrenaba en la Ciudad Deportiva de La Torre y no sé cuántas emisoras de radio para arriba. Entonces Alberto Toldrá nos la jugó. No. Si alguien la jugó fui yo. Alberto me dijo: Lito, hay esto. Y es más, no era representante tal. Y lo nuestro, vamos a ver, es un mundo profesional. Yo creo al final, si sois justos, el Deportivo hizo un negocio de la China. 4.000 millones en aquellos tiempos de pesetas por Rivaldo, que lo podías tener un año más. Pero cuidado, el Deportivo hizo un gran negocio con Rivaldo. Entonces yo creo que, y Alberto Toldrá fue noble, me habló y tal, y me avisó: oye, que ahí en Coruña puedes tener problemas. Pero bueno, ¿qué problemas? Yo soy un profesional de esto. Y el las cláusulas, las condiciones las ponen los clubs. ¿Qué pasa? Que cuando negocian una condición no miran la trascendencia que va a tener. ¿Quién le dijo al Barcelona que el año pasado, para que no se le fuera Dembélé, te quedas y te subimos a tanto y el traspaso el 50% va a ser para ti? Ahora se tiran de los pelos, ahora quieren denunciar a Dembélé que no es legal. Pero Dembélé no lo obligó, fueron ellos los que propusieron. ¿Quién propone las cláusulas? ¿Quién pone las condiciones? Son los clubs. Entonces estamos haciendo un contrato, no lo estamos llevando bajo su precio, no por el precio que le puso por el Deportivo, por quien paga la cláusula de rescisión teóricamente es el jugador. Sí. Y cuando entra, bueno, cuando charlé con Lendoiro, hay un jugador que para él era un sueño traerlo al Deportivo y que llegó, al final llegó, pero llegó tarde. César Sampaio, ¿por qué? Sí, ¿por qué César Sampaio era un jugador ya muy veterano. Cuando llegó, sí, pero... Yo creo que aquí ya llegó con 30 años, por lo menos. Jugaba en el Palmeiras, era un jugador, no era Mauro, pero era un buen jugador, incluso llegó a la selección brasileña y tal. Para mí fue una sorpresa porque yo nunca me enteré que lo habían fichado, pero como aquella estaba Quito de Monteiro, Fernando Torcal, andaban por aquí, pues cada uno ofrecía lo que tenía. Y aquí tuvo poco tiempo para demostrarlo, pero era un buen jugador y muy buen tío.
Y muy buen tío. ¿Y cuándo entra en la cabeza del Lendoiro montar el rombo del Palmeiras? ¿Te llama algún día Lito y te dice, Lito, mi sueño es... Vamos a ver, yo tengo aún mantengo un informe de 3 hojas, breve, donde yo le hablo en este momento la situación de Brasil y le hablo de los 30 mejores jugadores y donde iba Roberto Carlos, donde iba Amaral, donde iba todos los jugadores que había, con las características y la puntuación como lo hacía yo. Y eso fue llevado en mano, debe estar en los archivos del Deportivo. A Lendoiro le gustaba mucho el Palmeiras porque él también lo veía, pero oye, fichar a Roberto Carlos, fichar a él, es una cosa que se salía de madre. Además, con el triunfo de Bebeto y de Mauro aquí, allí subieron los precios, Sí. Todo el mundo empezó a pedir, que yo le decía a los tíos de allí, oiga, que en España no tenemos una fotocopiadora para hacer dinero, pero ellos querían 7 millones, 15 millones, y después otra cosa, yo pasé a ser un gringo, es decir, un extranjero que está aquí, un empresario, me llamaban ellos, que lleva jugadores. Entonces yo llegaba y el precio me pedían 15 millones cuando al brasileño le pedían 7. Sí. Por eso yo tenía que ir, me cogía a algún representante allí y dice, ven conmigo, hacemos y cobramos a medias. Quiero decir, yo reparto, pero me van a dar un precio normal, porque esto no es normal. Y ahí empezaron a subir los precios todos en Brasil. Y después otro de los negocios importantes que creo que hizo el Depor, para mí es más el negocio que te voy a contar ahora que el propio de Rivaldo. Para mí vender por 5.000 millones de pesetas a Flavio... Bueno, Flavio es otra historia. Mira, el Flavio del Palmeiras, aquí no lo habéis visto en Riazor. No, quizá la última temporada cuando lo fichó el Madrid. No, tampoco. Flavio llegó aquí y se arrugó. O sea, en la grandeza le superó. Él se arrugó. Entonces, aquel año andaba más o menos... Y andaba con problemas con el Deportivo, con Lendoiro, que si quiero que me revises la ficha, que quiero no sé qué, andaba con cosas estas. Bueno, entonces Lendoiro había fichado a Capdevila, a Molina y a Valerón. Sí, cuando desciende el Atlético de Madrid. Sí, había fichado a esos 3 jugadores y tenía que pagar 3.500 millones y no los tenía. Y era el año que el gordo Gil le había pegado la bofetada al del Compostela. A Caneda. Sí, entonces Lendoiro decía, este va a venir aquí y nos va a dar 2 hostias. Y decía, ¿hay ofertas por Flavio? No, no hay ninguna. Me cago en 10, vamos a ir todos presos. No, yo no voy preso, no tengo nada que ver. Entonces era una petición diaria. Y a mí aquel año, Pirri, que estaba en el Real Madrid de secretario técnico, era amigo mío, me había llamado, me dice, Lito, nunca te desprendas de Flavio sin hablar conmigo, porque Flavio era un jugador que había quedado en una lista que había dejado Fabio Capello, donde estaba Ilner, el portero, donde estaba tal, de futuros fichajes. Y estos, que era cuando cambió Florentino, querían a Flavio. Yo, como que me dirás, yo no lo vi a fichaje para el Madrid, pero no le voy a llevar la contraria. Entonces, una noche, la noche de los Fuegos de Riazor, me llaman y dice, mira, que vamos a fichar a Flavio. La cláusula entonces, ¿cuánto era? Y el Lendoiro había dicho que de 5.000 la dejaba en 4.000. Llamé a Lendoiro, como estaba en el club, a ser la 1 de la mañana, y me dice, jolín, salte para Madrid ya. Dije, bueno, tranquilo, espera un momento. Y me fui para Madrid. Al día siguiente, ya arreglé papeles, fui a buscar a Flavio al aeropuerto y llamándole por teléfono continuamente porque él venía camino de Coruña, o sea, Madrid-Coruña. Y le dije, oye, que vengo con la familia. Pues deja la familia, bájate, compramos un traje que fichas por el Real Madrid. Y sí fue un gran traspaso, porque ahora ¿qué pasó? Yo creo que Flavio no valía ese dinero, pero el Madrid estaba empeñado en él, bueno. Sí, lo que te decía, yo recuerdo a Flavio, bueno, un buen jugador, pero realmente hizo esa media temporada o 3/4 de temporada que realmente le pusieron los focos del Real Madrid encima, y es una opinión muy personal. Pero viendo que en el mundo de la representación, de cómo se mueve a día de hoy, ¿no?, la representación de jugadores, viendo pues a Jorge Méndez, a todos estos grandes representantes, ellos tienen una bolsa de jugadores, generalmente. Sí, vamos a ver, pero es que ahora te explico. El mundo de la representación, ya ha cambiado mucho. Claro. Pero ha cambiado en este sentido. Antes éramos un señor, un representante, que tenías 7, 8, 10 jugadores que tú representabas, ofrecías, vendías y tal. Hoy la figura del representante solitario no existe. Hoy son oficinas que tienen su asesor fiscal, su asesor jurídico, sus relaciones públicas y que atienden una serie de jugadores. Tú tienes que tener... Jorge Méndez no era nadie, tenía una discoteca ahí en Braga. Jorge Méndez lo hizo Cristiano Ronaldo y han ganado tantos millones. Y después hay otra cosa,
que los grandes representantes hoy compran jugadores. Jorge Méndez tiene jugadores que son de él, estos que mete con Peter Lim en el Valencia, que es su socio, este que mete allí. Hombre, había un jugador, un portero, que yo no me acuerdo ahora cómo se llamaba, hace unos años que jugaba en el Zaragoza, que se fue para Grecia, y este chico era propiedad de Jorge Méndez y de Agapito, el presidente del Zaragoza. Con cada jugador hacían un fondo de inversión. Jorge Méndez es socio de David Esther, me parece que se llama, el que era CEO del Arsenal de Londres. Entonces ya es otro mundo. No es Lito y Alberto Torleta, no. Estos ya son pequeñas corporaciones. Pero a ti, por ejemplo, los jugadores brasileños de aquella época, de finales de principios de los 90, mediados, a ti te llamaban y te decían, Lito, me gustaría ir al fútbol europeo. Hombre, no, allí no me llamaban... porque tendrías... No tendrías porque, fama, me refiero. No, pero no, allí relativa, en Río sí, pero relativa porque eso fue muy poco tiempo. Esto fue en el año 92, yo en el 94 me vine para aquí, para España. Pero había sí que tenías acceso a jugadores y otros representantes. Cuando llego allí aún hoy me llaman, Lito, mira, tengo que un jugador cedido aquí, tengo un jugador... Porque vuelvo a repetir, ellos tienen la materia prima y aquí tenemos el escaparate. Sí. Pero lo que pasa es que lo que no puede ser un jugador que aún no fue a la selección brasileña y llegas ahí, no, este se puede llevar por 12 millones, para ahí. Que no todo el mundo tiene 12 millones. Y si confías tanto en él, cédelo un año y al cabo de un año se dice, oye, el precio de compra tal, pero no se puede comprar así de memoria. Hay que tener en cuenta una cosa, el jugador, por muy bueno que sea, hay que tener en cuenta la adaptación. No todo el mundo tiene el mismo poder de adaptación. Luisón era bueno allá, que era de la Parmalat, vino aquí a Coruña, se metía en cama por las tardes y lloraba. Tuvo que venir su madre a estar con él y hacerle comida. No se adaptaba. Y hay más jugadores que no se han adaptado. Decían que le gustaba el arroz con bogavante. Bueno, pues no lo sé, eso no lo sé. Ahora, Mauro era un hombre hecho y derecho, y Bebeto porque tenía su familia. Bebeto, fíjate, es un hombre... Bebeto es baiano, todo el mundo cree que es de Río. Bebeto es baiano. Y cuando fichó como juvenil, como junior, con el Flamengo, resulta que él vivía con su hermano. Vino su hermano mayor a vivir con él de Bahía allí a Río. Y un día el hermano volvió a Salvador de Bahía en un vuelo charter, en una avioneta con otros más, y la avioneta cayó y se mató el hermano. Y Bebeto dejó el fútbol. Con 18, 19 años, lo pasó muy mal. Y allí el Flamengo, dicen que le presentaron a Denis para alegrarle la vida, y entonces él ya pero por eso él sin su mujer no hace nada, es una persona muy insegura. Bebeto aquí, mi miedo era que no marcara goles y le silbaran, porque un lunes coge este periódico y se enteráis de que desapareció. Sí. Y hay personas que no soportan la presión. Ahora, gente como Cafú, César Sampaio, Mauro, ya eran otra gente. Esos tenían personalidad, estudios, ya es diferente. Y tú, aparte de en ese momento de representación de futbolistas, aparte de brasileños, ¿hiciste alguna operación de jugadores nacionales? O... No, yo como no tenía mucha, como te dirá yo, estructura y tal, lo que iba llevando era por mí, y decía yo, haz dos cosas y hazlas bien, no te metas a llevar 14 y que no has atendido todos. Yo llevaba, por ejemplo, a Borja Ubiña, el del Celta, yo llevaba a Jonathan Aspas, el del Celta, yo llevé a Dani Mayo, yo traje a Romario al Valencia. Yo no era su representante, lo traje porque yo hay un periodista muy conocido en Brasil, que era director de Radio Globo, que es como si fuera mi hermano, Gilmar Ferreira, y por Gilmar tenía acceso a algunas cosas, y por ejemplo me presentó a Romario, y fui 3 viajes a Brasil, tuve que estar cada viaje una semana, porque tenía que ir con él a verlo jugar a fútbol sala, después a comer. Entonces, cuando el jugador quiere sentarse a habla, y si no, te aguantas. Y entonces, bueno, pues traje a Romario a Valencia, y más cosas en aquel momento, pero es lo que te digo, que no es fácil. Hay algunos que creen que te firman contigo como representante y ya tienen la vida del fútbol solucionada. No, el representante no hace milagros. Yo no puedo meter un amigo mío cojo un equipo y vendérselo al Barcelona. No, el que se vende es el jugador con sus actuaciones. Entonces tú eres el que después gestionas contrato, tipo de contrato, plazos, temas fiscales y tal. Eres el que se soluciona. A veces al jugador tienes que hacerle todo, porque si no sabe, tienes que abrirle cuenta en el banco, hacer transferencias, todo eso tienes que hacerlo tú. Reinaldo, aquel que vino aquí al Deportivo, iba todos los meses, cuando el club pagaba, a quitar el dinero de la cuenta.
quitaba a lo mejor 60.000 euros y llegaba al vestuario haciendo así con la mano, enseñando los dólares a todos. Pero es que... ¿Ah, sí? Sí, ese lo dejaba solo y fichaba por un equipo. Y volvías y fichabas por otro equipo y decías, chaval, tú no puedes... Pues no es que haya demostrado gran cosa Ronaldo en el Deportivo sí, ya llegó aquí diciendo que era mitad Ronaldo y mitad no sé qué. Yo creo que esa rueda de prensa le marcó de por vida al pobre sí, pero hombre. yo no sé quién lo trajo ni por qué lo trajo, porque ya te digo, por ejemplo, cuando vino Yalmiña, yo le dije al Endoiro, cuidado, Yalmiña es de Río, Yalmiña ya lo echará al Flamengo, Yalmiña ya estuvo en Japón. ¿Qué pasa? Yalmiña es un genio. Pero es un genio que, mira, Ancelotti, por ejemplo, es un tío que tiene mucha mano izquierda, que primero se gana al jugador y habla con él y tal. Y Yalmiña, si no lo tienes así, el primer día ya lo echas. Ahora, que fue un grandísimo jugador aquí, sí, que lo hizo fenomenal, sí, pero ese es el problema de él, ¿me entiendes? Sí. Hombre, es que pasaron pues grandes jugadores brasileños aquí, bueno, creo que nos han marcado mucho, de hecho ¿y sigues manteniendo trato con muchos de jugadores de aquella época o realmente sí, el trato se pierde? No, vamos a ver. Hay gente con la que el trato se pierde, evidentemente, y después hay otras personas que tú sigues manteniendo un trato aunque no sea de amistad. Unas cosas se enfrían y otras porque a veces siempre hay detalles que no te gustan. Yo, por ejemplo, Mauro es el padrino de mi hijo. Sin embargo, yo no mantengo malas relaciones con Mauro, es que no mantengo relaciones. No mantengo pues por cosas. Se ha ido de Coruña sin despedirse. Yo estaba en la boda de Dani Mayo, a un lado Capdevila y a un lado Fran, y me dicen que Mauro se fue ayer. Y digo yo, si hace 2 días hablé con Mauro, estaba despidiéndose del embajador brasileño en Madrid, y me dice, llego a Coruña y te llamo y vamos las 2 familias a cenar. Me dice eso, y a mí, que soy su representante, que es mi compadre, no se despidió. Después dijo que venía a la boda de mi hija, y le dije a mi hija, no viene, y no vino. Entonces, eso amén de otras cosas que no vienen a cuento. ¿Qué te digo yo? No puedes mantener una buena relación. Bebeto se va de aquí y nos dejó debiendo un dinero. Y después le da a mi socio, le da el coche de él, usado, y le dice, toma, a cambio os doy esto. Yo le dije a mi socio, la diferencia entre tú y yo es que yo soy profesional, quiero lo que es mío, y tú aceptas propinas. Entonces, es una salida mala. ¿Te das cuenta? Y por eso te digo, pero bueno, tienes gente, por ejemplo, como Dani Mayo, que es un cielo de persona. Gente que no te vende, gente fiel, que se deja aconsejar. Por ejemplo, Dani, que tuvo una cosa. Dani, en aquellos tiempos, él estaba aquí de segundo portero del Deportivo. Sí. El Deportivo se clasificaba para la Champions y ellos ganaban más en primas que en sueldo. Y Dani era feliz aquí. Cuando lo llevamos cedido a la Elche, en el Elche tuvo claros y oscuros. Y el secretario técnico del Elche, que era uno que fue portero Atlético de Bilbao, y Pachi Iru, me decía, es un buen portero, pero mide mal. Claro, porque no juega apenas. Entonces, Dani salió tarde. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que buscar su momento, que el jugador se deje aconsejar. Claro, que tú le digas a Dani, aquí ganas, un ejemplo, 35 millones de pesetas en primas. Y ahora vas a ir a otro equipo que te vas a ganar, en primas no vas a ganar, pero vas a ganar 10 millones de pesetas. Pero hay que invertir en ti. Pero es un chaval encantador, por ejemplo. Volviendo ahí a la parte de Mauro, si me permites. Sí. Él, bueno, no se despidió de ti, pero él hizo una escapada. Es decir, él se fugó, realmente se desapareció, Mauro. No, eso fuera en mitad del contrato. Mauro hubo un día que venía para empezar la pretemporada y entonces nos llamábamos siempre, Mauro, te llevo la furgoneta, porque estos traen el feijón, el arroz de allá de Brasil y todo. Bueno, y me dijo él, no, que voy solo. Y digo yo, bueno, lo fui a recoger al aeropuerto y lo dejé en casa. Y a la noche me llama y me dice, Lito, ¿no me viste raro hoy? No, como una persona después de 10 horas de avión que viene sonado, ¿no? Claro. Y me dijo, es que tengo que marcharme para Brasil. Joder, no entiendo nada. Sí, tengo un problema y tengo que marchar para Brasil, y se me echa a llorar. Entonces yo cogí, me fui a casa de Mauro, 11 de la noche, y llamé a Irureta, que vivía allí en el hotel, sí. Y bajó Irureta. Y bueno, no entendíamos nada. Cenamos ahí en casa de Mauro, pero no entendíamos nada. Bueno, al día siguiente, a las 8 de la mañana, Mauro me llama, me dice, mira, estoy saliendo para Villalba, para hacer la pretemporada. Y digo, bueno, entonces está todo arreglado. No,
habla con Lendoiro que tengo que marcharme. Joder, voy a Lendoiro y Lendoiro, me cago en 10, en esta casa nunca hay tranquilidad, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Qué coño es tal? Y al momento me llama Mauro, estoy saliendo en un taxi de Villalba para ahí. Jola, que se va a armar. Bueno, pues vino al Deportivo, yo los dejé solos, no quise estar ahí adelante para que tuvieran libertad. No sé lo que habló con Lendoiro, que tenía que marcharse, un tema familiar, y se marchó. Y a la tarde yo voy a casa de Mauro para llevarlo al aeropuerto, y estaba mi hijo precisamente delante, y le digo a Mauro, tranquilízate que tienes que volver. No voy a volver. Y durante una semana yo había hecho una media página del Marca donde glosaba la figura de Mauro y tal, ¿no? Y todos los días me llamaba, mira lo que dicen aquí, mira lo que dicen aquí, y él lloraba por teléfono. Pero al cabo de una semana me dice, oye Lito, yo voy a seguir jugando al fútbol. Digo yo, vale, te iba a mirar el Sao Paulo, que era Mauro era seguidor. Me dice, no, a Brasil no vengo. Mírame Italia, Francia, así. Digo yo, Mauro, aquí en Coruña no van a entender que quieras venir a Europa y no puedas venir al Deportivo. Y dijo, me importa un huevo, es mi vida. Ah, vale. Entonces Lendoiro dijo, si quiere irse, 2.400 millones de pesetas. Claro, era imposible de pagar. Y entonces, al cabo de 10 días así, él dijo, entonces, ¿qué consejo me das? Que vengas y acabes tu contrato. Y Mauro se vino para aquí. Ese fue, habló de dejar el fútbol, pero después de dejar el fútbol en Coruña. Y que quería ir a otros sitios, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Después también hay otro movimiento justo de los dos fichajes importantes del Depor, ¿no? Es el de Mauro, esa especie de desaparición de Mauro durante un cierto tiempo. Y después está que hablaba con el Presi, con Lendoiro, de no sé si estabas metido tú en la segunda vuelta de Bebeto a Riazor, después de que él le pide al presidente que quiere volver al Deportivo y que no puede en ese momento porque no, los extracomunitarios están cubiertos. ¿En ese movimiento estabas ahí metido también, Lito, como representante? Pero vamos a ver una cosa. Bebeto juega en el Deportivo 2 años y renueva por 2 más. Él tiene una cláusula que por 2,5 millones él se puede ir. Era una miseria, pero bueno, la cláusula que le puso Lendoiro. Entonces, en mitad del invierno, me llaman un día diciendo que se va para Brasil a jugar al Botafogo. ¿Pero cómo al Botafogo? En mitad de temporada. Y vienen de Brasil, Montenegro, el presidente del Botafogo, y viene un tal Talarico, que era el presidente de la Pesicola ya, que es el que va a patrocinar la vuelta de Bebeto. Y estamos reunidos y tal, y ellos querían bajar un poco los 2,5, es imposible. Lendoiro estaba al tanto de todo. Bueno, al final no se dieron las circunstancias y él siguió. Después, cuando Bebeto viene, lo que yo llamo segunda vez, aquí a España, él viene para el Sevilla. No habló nada con el Deportivo, que yo sepa, y él viene para el Sevilla. Y el Sevilla pues no lo hizo bien, ya por eso nunca segundas partes fueron buenas. Bebeto era muy inestable, aquí estaba y estaba feliz, pero al momento le llegaba un globo sonda de que lo quería, yo qué sé, el Cosmos, y ella se quería ir para el Cosmos. Lo que contaba el Presi es que cuando vino aquí, que hubo una presentación, o sea, él llegó a venir en el aeropuerto, llegó a estar, llegó la afición a hacerle un homenaje, llegó. Y Lendoiro le dijo, mira, estuvo reunido, tenían negociado ya el contrato, estuvieran en un hotel y se había ido para Valladolid, según lo que cuenta Lendoiro. ¿Y qué ocurre? Que no había hueco, no me acuerdo cuál era el fichaje extracomunitario que quedó libre por parte del Deportivo, un fichaje que queda libre. Entonces le llaman y le dicen, mira, Bebeto, estamos ya para firmar. ¿Qué pasa? En ese momento creo que lo llevaba un banco, parte de la representación era un banco brasileño, que le sube la apuesta al Lendoiro. Dijo, hasta aquí, no lo sé, no hay más. Me cogería fuera de coña, pero yo eso no lo recordaba. Recordaba como segunda parte lo del Sevilla, que hasta para mí fue una sorpresa. Ya te digo. Y después estuvo dando tumbos, no. Después él había estado en el Vasco, volvió en el Flamengo, se lo quitaron para el Vasco, después volvió al Flamengo, estuvo en el Fluminense, estuvo en el Botafogo. Ya te digo, una persona muy inestable, y después que el futbolista siempre cree que su contrato, su vida es una montaña. Y no es una montaña, la montaña sube y hay un punto que es línea horizontal y otro que empieza a bajar, y las bajadas no las admiten, y Bebeto con 38 años no es el Bebeto con 30 años, y eso ellos no lo entienden, ¿me entiendes?
O sea, que tú ahora, que es el Teresa Herrera, ahora tú no te vas a ver con Mauro y con Bebeto, supongo que No, mira, tampoco, te voy a ¿no? decir una cosa. El otro día el Deportivo me llamó a través de Carlos Ballesta para ver si yo les organizaba lo de Mauro y esto, que se habían negado a venir y que Mauro no les cogía el teléfono y toda esta cosa. Y yo le dije, mira, no soy el mejor interlocutor porque no estoy enfadado, pero no tengo relaciones con ellos y tal. Por ejemplo, Bebeto hace unos años me llamó, que estaba yo en Río, para que fuéramos, allí se celebra mucho la fiesta de los 15 años de las niñas, ¿no? Oye, que iba a ser la fiesta de los 15 años, que cogiera a mis hijos y fuéramos todos a Brasil la fiesta. Oye, jolín, coger toda la familia, irte en avión no es una cosa. Y no, y con Denise, bien, no tengo problema. Pero el tema de Mauro me decepcionó mucho. Yo creo que en Mauro han pasado dos cosas. Y yo lo aprendí en la vida, que te vas haciendo viejo y te vas dándote cuenta. Las personas a veces utilizamos con mucha facilidad, me defraudó, me decepcionó. A veces las personas no nos decepcionan. Somos nosotros que las supervaloramos y esperamos más de lo que ellas nos pueden dar. Entonces, a Mauro llegó un momento que aquí en Coruña me daba agua bendita. Es que era el hijo que toda madre quería tener. Y Mauro es un ser humano con virtudes y con defectos. Entonces a veces digo, bueno, no fue tanto. Claro, pero yo esperé más de él. Y eso... Y tú estuviste en ese movimiento que se hizo no hace muchos años, con Tino Fernández a la cabeza del Deportivo y Iñaki Rivera, sí, que contactan con Mauro. Sí. Ese momento yo estaba en Brasil, que fue el año 2016-2017, que fui a abrir a banca, y Iñaki Rivera unilateralmente, quiere decir... no era a cargo ninguno en el Deportivo, no. Estaban desesperados aquí que fueran a convencer a Mauro para tenerlo de presidente, pero profesional, cobrando. Y bueno, no llegaron a un acuerdo. Mauro estaba centrado con lo de la CBF, con lo de la Federación Paulista. Sí. Mauro estaba con los dos niños todavía estudiando. Mauriño se fue a Boston a estudiar, ya terminó. Entonces, pues en aquel momento pues no le cogió así, no sé. Mira, el problema del Deportivo, volvemos a lo de siempre, no se trata de nombres solamente, se trata de muchas cosas. Un Deportivo que lleva 4 años, me parece, o 3 o 4 años en Segunda B, yo le llamo Segunda B a la primera federación, sí. Había que aprovechar ese tiempo para tener ojeadores, secretarios técnicos, estos que vayan a ver toda la tercera división por España, toda la Segunda B, que tú le digas Nacho, Nacho del Algeciras, que sepan quién es, Pedriño, Pedriño del tal, que sepan quién es. Y resulta que te voy a contar una anécdota. Un presidente del Deportivo de estos años me dice un día, me lleva a la Gijonenca y tengo una persona testigo y me dice, mira, Lito, me han puesto jefe de la parte deportiva, cuando él no era presidente, estaba Tino, y no tengo ni puta idea. Entonces quiero que me asesores. Y le dije yo, cuenta conmigo, no os voy a cobrar nada, lo que sea, hay que echar una mano. Al cabo de un mes, yo lo veo por la calle. Y 2 días antes había visto a Ernesto el Chato, que era secretario técnico del Deportivo, y le había dicho, mira... Ernesto Bello, hay un jugador que no es que sea bueno, pero es mejor que todo lo que tenéis, que es de aquí de Coruña, que era el chaval ¿cómo se llama, hombre? Que juega ahora en el Leganés o no sé qué, que era de los Castros. Bueno, no me acuerdo ahora. No sé quién dice. No sí, sabe. Y le dije yo, este chaval pues tal, y me dice, ese no es jugador ni es nada, está acabado. Bueno, pues cuando veo a este señor directivo, le digo lo mismo y me contesta lo mismo. Y digo, jolín, hace un mes no tenía puta idea y ahora resulta que ya hizo el máster. Sí. Bueno, les dije un día, mira, yo lo primero que miro todos los días, todos los lunes en el periódico es la Segunda B. Alineaciones, todo el hijo de Julen Guerrero que está aquí, el otro sí. Por aquí, voy haciendo un seguimiento. Hay un equipo en el sur que va de primero, 5 goles en contra, 30 a favor, que se llama La Roda. Yo no sé ni de dónde es, que resultó ser de Lorca. Va lanzado. Hay que ir a mirar ese equipo. ¿Tú sabes cómo vas a mirar un equipo? Vas al pueblo y me voy al barbero a afeitar. Los barberos hablan de todo, de mujeres, de toros, me encanta. Y yo voy al café y voy a ver el chaval allí. Bueno, pues le dije, ese equipo tiene que tener algo bueno. Llegó el final de temporada y le dije, ¿fuisteis a ver a La Roda? No tuvimos tiempo. Ya. Entonces, el Deportivo tiene que hacer una cosa. A mí me parece muy bien que la propiedad, que nos ha hecho un favor, la propiedad, ponga sus gerentes y tal al mando del dinero. Bien. Segundo lugar, hay que hacer un proyecto deportivo. ¿A qué queremos jugar?
Hay que tener 6 o 7 personas, ya sé que van a cobrar poco, pero bueno, pero viendo partidos, todos los domingos viendo partidos por ahí, y ver qué jugadores hay, y tener un... Aquí no sabemos, la Real Sociedad puede sacar chavales como quiere, o el Bilbao, y aquí no podemos. Y tenemos la Liga de las Rías, tenemos la Liga Artejo, los Modestos de Coruña, tercera división, pero que no se va a ver nadie. Y viene después y te enteras que en Vigo han quitado un jugador, el Atlético de Madrid, que aquí en Coruña ha quitado uno, que no es así. Entonces, mientras no haya ese proyecto deportivo, ¿qué tipo de entrenador traemos? Uno que le guste la base, que dé oportunidades, que esté joven, tipo Imanol Alguacil, tipo. Pues hay que buscar eso. Pero es que aquí fue un desfile de modelos. Nacho González, Carmelo del Pozo. ¿Pero de dónde salieron estos? Los trajeron del Museo de Cera, esos. ¿Pero dónde salía? Un desastre. No sé, y año tras año. Y entonces, claro, ser presidente no es salir y empezar a fichar. No, si no tienes ni idea, el fútbol tiene que ser llevado por el fútbol. Ahora, que no me diga que a banca ponen unos señores que no tienen ni idea de fútbol, llevar el... Mira, a mí, cuando a banca cogió el Deportivo, me llamaron. Era mi siguiente pregunta, te me has adelantado. No, bueno, pues no, te lo digo, ya pasó el tiempo y tal. Me llamaron porque el que está responsable de banca, que no es Villasuso, que está responsable de banca en el Deportivo, es mi amigo. Yo fui el que le hice la gestión de Scaloni, fui el que le hice la gestión de Aldana, porque ellos querían a alguien que simbolizara algo. Aldana me dice, Lito, yo el dinero no me muevo, vivo allá en San Pedro, allá donde está el club tenis tan famoso al lado de Cádiz. Y dice, en mi casa... un chalet que tiene, hizo un campito de fútbol y tengo una escolina de fútbol. Y yo soy feliz. Y además también es secretario técnico del Marbella. Bien. Scaloni me dice, fue cuando me dice, Lito, le gustó, vive en Mallorca, y me dice, yo no tengo, dilo en Coruña, no tengo problema para ir a Coruña cuando me necesiten, no me importa la categoría. Y él hizo una gestión con el jefe de selecciones de Argentina para ver si le dejaba simultanear el Deportivo y la selección, y le dijo que no. Entonces dice, el de momento no, que Scaloni va a venir a Coruña, lo tengo seguro. Cuando el Pobriño empezó a entrenar, está ganando, es lógico que esté donde esté, pero él volverá porque él es coruñés hasta los tuétanos y es muy buen chaval y tal. Entonces cuando a mí me dicen, bueno, contamos contigo, y ¿qué? No, pero Lito, no. Entonces expliqué una serie de cosas, mira, yo no soy socio del Deportivo ahora. Yo no voy al fútbol porque el estadio es incomodísimo. Ya subir esas escaleras te vas haciendo mayor. Es frío a lo del mar. No hay dónde aparcar, tienes que ir a patas. Jugar partidos a las 8 de la tarde. Oye, yo me quito Movistar, estoy en mi casa feliz, me veo al Madrid, me veo lo que me da la gana. Y le dije, Javier, tengo 70 años. Es que el tema es ese. Ya no es la cosa. Entonces, pues no. Y sé que el primer era directiva que pusieron, 5 señores ahí, que ninguno era de fútbol, la señora de Vaca Films, lo otro, no sé dónde coño lo sacaron, que cobraban 260.000 euros entre los 5. Sí. Pero no es por eso, es que no me atrae, no quiero liarme, quiero disfrutar de mi familia ahora y nada más. Pero sí me lo dijeron. Y claro. Te voy a decir una cosa, el otro día, ayer me llamó Ballesta en nombre del Deportivo. Fue un detallazo y me dicen que tengo una entrada para el palco para el Teresa Herrera para el sábado. Porque el otro día apenas les ayudé, les di ideas con lo de Mauro, pero el solo hecho de creen que me molestaron, pues oye, Lito, que tienes hija, os lo agradezco mucho, no voy a ir, no estoy aquí en Coruña, pero bueno, fue un detalle por parte de ellos. Claro, por eso te me adelantaste, porque yo decía, siendo un hombre importante como fuiste en su momento para Caixa Galicia en Brasil, supongo que y tal, supongo que bueno, que esos contactos, esos lazos los siga habiendo, eres una persona importante para la gente de la banca a día de hoy, que es la banca, no Caixa Galicia, pero quieras o no, tú hiciste un buen trabajo allí en Brasil. Mira, para la banca. A banca hace todos los años una romería gallega, que la hizo el domingo pasado, en la provincia de Orense, pero cada año en un sitio, Berín, tal cual, que es la romería gallega. Para toda la gente, los residentes que están aquí estos días en España y tal, van 500 personas o eso. Yo el año pasado, este año no fui, porque ya me siento un poco fuera de eso. Y el primer año que fui, me cogió Botas y dijo, hombre, Lito, qué alegría que estés entre nosotros y tal. Me dice, Juan Carlos, ven aquí, me presenta a Escotet. Este es Lito y tal. Y dice Escotet, ¿serás una mano? Dije yo, bueno, ya hablaremos. Me lo dijo Escotet y Botas me lo dijo por 2 veces. Sí. Y personas como tú te echas para afuera. Dije yo, no, hombre, no, pero
Yo viajé mucho con Caixa Galicia, estuve 1 año y medio, es un fin de semana para mí, y ese es un tiempo que le restaste a la familia. Hoy tengo nietos y creo que hay que aprovechar el momento porque no sabes, ¿me entiendes? Entonces, no me atrae sobre todo que vuelven a hacer otro consejo de administración que menos Ballesta y Bergantiños, no es gente de fútbol. ¿No te gusta la exposición pública? No mucho. Mira, por ejemplo, yo estaba retirado en mis sitios, ¿no? El otro día me llama Radio Marca y tal, bueno, fui. Hoy ya llamaste tú. Seguro que me llama Alberto, el de Onda Cero, otro momento. Y al final dices, vuelvo otra vez aquí. Y hay una cosa, te voy a decir, mira, cuando fue, ahora te voy a confesar sinceramente, cuando fue que fiché a Bebeto y a Mauro, yo tenía mucho miedo de que la Caixa Galicia pensara que yo me dedicaba al fútbol, que trabajaba como un negro. Yo estaba a las 7 de la mañana en mi oficina. Entonces, no quise aparecer. Hubo gente, aquí en Coruña, que hinchó el pecho, y no lo dijo claramente, pero cuando decían, fulano que trajo a Eti Mauro Silva, los tíos no decían que no. Yo ahora no quiero venir después de no haber querido salir y decir la verdad y quitarles la medalla. La gente de fútbol sabe quién los trajo, pero yo no ando sacándole el protagonismo a nadie. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Sí. Pues es eso. Y entonces, ya te digo, no, en este momento me interesa estar tranquilo. Yo le dije al Deportivo que para cualquier cosa puntual que necesiten de mí, me tienen. A mí me dice mañana, Lito, oye, hacía falta 2 jugadores brasileños, pero a ver que no nos cuesten, jóvenes, vamos a invertir. Vale, me voy allá y me estoy una semana, trabajo, me contacto con todo y les digo lo que hay. Si es una cosa puntual, ahora eso ya de el viernes reunión, el jueves, no. Al poco de entrar Tino Fernández y que pasó lo que pasó con el asesinato de Jimmy y que las masas se volvieron un poco en contra de esa junta directiva, estuvo a punto de venir al Deportivo, igual no sé si lo sabes, el hijo de Bebeto, Mateus, y no lo quisieron. No, vamos a ver, esa gestión la hice yo, y te voy a explicar por qué. Bueno, fui uno de los que hice. Hubo un partido que se juega en Brasil en Navidades, cuando se juntan todos los brasileños allá, que es, por ejemplo, amigos de Ronaldo contra amigos de tal, ¿no? Y seleccionan. Entonces, esto me lo contó Donato, faltaba uno y metieron a Betiño, al pequeño. Tiene un toque que la rompe y tal. Después se hace una selección brasileña sub-15 o sub-16 que vino aquí a jugar un torneo en Cataluña. Y era el hijo de Dunga, el hijo de Bebeto, el hijo de tal. Bueno, eso no quiere decir que sepan jugar al fútbol. Entonces, a mí Donato me dijo que sí, que el chaval valía y tal. Y entonces yo se lo dije al Deportivo. Dije, mira, hay un chaval esto, nos cuesta nada, es el hijo de Bebeto, volvería Bebeto, volvería a venir, la parafernalia. Yo creo que no perdéis nada. Nada. Y no se hizo. No se hizo. Y él últimamente estaba en el río Ave, en Portugal, pero ya no salió, ya no sale. A mí me sorprendió mucho que no se hiciese esa operación. Es que era una operación de marketing. Era de marketing, era lavar la cara desviar las balas para otro lado. Claro que sí, hombre. Y era una operación de marketing, aunque no valiese, ¿vale? ¿Tú sabes que Manciño, y no se hizo. Tú sabes que Manciño, estando en el Celta, él tenía a su hijo Rafinha y a su hijo Yago, y tenía este otro chico que después se fue al Madrid y se fue al Valencia, que es primo de ellos, que ahora está jugando en Inglaterra, está la selección española, Rodrigo. Sí. Rodrigo, bueno, Rodrigo tenía los 3. No dejó a ninguno estar en el Celta, los tenía en el Euskera, no sé qué, allá en Vigo. Y mira la carrera que hicieron cada uno. Entonces, ¿qué decir? Eureka. Era el equipo de Vigo, del Valmiñor. Si el hijo de Bebeto está aquí, pues probablemente Bebeto te sirva de contacto, pues para eso. Bebeto le sirvió de contacto a la Estrella de Galicia cuando vio fábrica allá, pero correcto, creo que se volcó con ellos, con Iñaki Rivera y con esos. Y Yalmiña también. No lo sé, pero quiero decirte que esas son gente que por su personalidad, por su pasado, abren puertas. Correcto. Yo voy a hablar con el alcalde, ya me recibirá, voy a hablar con el otro, y estos llegan y lo reciben. Y entonces, quiero decir, son gente que hay que vincularla aquí, no dejar que se nos base. Mañana Bebeto sabe de un chaval que juega tal, y llama aquí por TV y tenéis aquí un chaval estupendo. Ya te dio la cantada. Pues sí. Yo voy a hablar con el equipo de ese, y te digo, me van a pedir 25 millones. Si voy con Bebeto van a ser 12. Esto es el tema, y no hay que perder eso, porque el tiempo enfría las cosas, ¿me entiendes? Y es una pena. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, Lito. Yo creo que le hemos pegado un buen repaso a toda aquella época y esta época actual. Y bueno, ¿cómo ves ahora el deporte? ¿Tú crees que este año nos pondremos en...? Yo te voy a echar un jarro de agua fría. Creo que están haciendo lo mismo que el año pasado y que hace 2 años.
y que si se asciende, pero que no es una cosa que se asegure. Volvemos a tener gente de 31 años, de 32 años, que no. Esto me lo dices que tienes en primera y bien, pero en segunda B hay que peinar España, chavales jóvenes y tal, y de que tengas un veterano 2, pero veo... es prácticamente el equipo del año pasado. No, o sea, yo no tengo ilusión ninguna en el Deportivo porque es que además van a volver a jugar sin proyecto. Bueno, yo confío, sinceramente confío. Tenemos ahí un 10 que la reventó el otro día y creo que va a ser un jugador desequilibrante este año. Si el Jeremai. Sí, pero mira... Hacía tiempo que no teníamos un jugador de esa... Pero ¿cuántos jugadores del Deportivo tenemos por ahí? Uno jugando en el Dortmund, otro que nos llevaron, claro, no sé, Lugo, no sé cuántos. Ahora se va Trilli, que no valía para el Deportivo ni no por esta manda, caray. Un equipo juvenil, campeón de España hace 3 años. ¿Cuántos hemos quitado al primer equipo? Bueno, pero ya fuimos campeones de España en su momento, entre ellos Dani Mayo, y no aprovechamos. Mira, la Real Sociedad coge un chico, lo pone e invierte en él. Invertir es que perderé algún partido por su culpa, pero le doy y le doy y le doy. Y aquí no. Entonces, a mí me desespera, pero no sé. Bueno, Lito, de verdad, te agradezco muchísimo. Me alegro mucho haberte conocido, a una persona que es tan importante y tan protagonista en el Deportivo de aquella época, que nos hizo sonreír a tantos deportivistas, junto con el presidente, con Lendoiro. Sí, Lendoiro fue un héroe que, te voy a decir una cosa, no entiendo. Yo comprendo que Lendoiro ha tenido fallos a lo largo de tantos años, claro que los ha tenido, y al final, pues más. Pero una Coruña que somos 275.000 habitantes, no podemos permitirnos el lujo de prescindir de un tío como Lendoiro, sus contactos, sus conocimientos, su experiencia. Si tú quieres la propiedad, que ponga ahí a Villasus o quien quiera a defender el cofre, me parece bien. En la parte económica, pero no que Lendoiro no tenga acceso a las cuentas. Tienes vía directa, puedes recomendarles que el precio puede... No. En Abanca no hables de Lendoiro, que es el demonio y la cruz. Y entonces yo no entiendo por qué Lendoiro está ahí, y un tío que además lo ves en todos los partidos y tal. Y Lendoiro, yo te digo una cosa, si a mí me diera la locura de decir que entro en el Deportivo, la condición es decir, con Lendoiro, déjalo, presidente, déjalo funcionar. Hay un presupuesto para el club y ya está, que siga Villasuso administrando eso. Pero en lo deportivo, Lendoiro no puede fallar. Lo tenemos, tampoco fue tan malo. Nos llevó a donde nos llevó. Creo que cualquier persona que echa 25 años en cualquier sitio comete aciertos, claro que sí, y comete errores. Y si realmente en una balanza ponemos las cosas buenas y las cosas malas, creo que sinceramente ganarían las cosas buenas. Y yo siempre digo al Presi, que me llevo muy bien, al cual le tengo mucho cariño. Él hace que yo ame el fútbol, que ame el deport, y un gran amigo mío dijo el otro día que muchos le debemos que gran parte de La Coruña sea del Deportivo y no del Barça y del Real Madrid. Eso se lo debemos a alguien como Augusto César Lendoiro. Lo que pasa es que la memoria es muy pequeña y al final pues acabamos echando tierra a alguien que... Pero Jesús, hay un problema, y te lo voy a decir, termino con esto. Yo recuerdo hace años, cuando la Plaza de Toros estaba ahí en Médico Rodríguez, que se hacían las corridas de 31 de julio, 1-2 de la corrida que venía Franco y toda esa de cosas, de toros y eso, y se llenaba la plaza. Aquí había afición en Coruña, gente que empeñaba ahí en la casa de empeños algo por ir a los toros. Yo era pequeño. Se perdió la Plaza de Toros. Años después se meten toros en el Coliseo, y con el mejor cartel, media plaza. ¿Sabes por qué? Porque la gente joven perdió la afición. Ahí se rompió. El Deportivo hoy van 25.000 personas al campo. Bien, no los aburramos. Que volver a recobrar a la gente que desiste, y hoy hay muchas alternativas si no vas al fútbol, pero si el Deportivo pierde siempre o todos los años te llevas a un desengaño, la chavalada va a dejar de ir al fútbol. Ese es el peligro. Pues totalmente de acuerdo contigo, así que queda ese mensaje. Muchísimas gracias, lo que te decía Lito, por venir a las charlas de Xerión, que siempre, bueno, entrevistamos a personas que tienen que ver con A Coruña, que han puesto Coruña en el mapa. Tú eres una de ellas. Gracias a ti pues se han hecho realidad muchos de esos fichajes que nos hicieron ser tan felices. Agradecerte de verdad estar aquí conmigo. Espero que le haya gustado a la gente que nos está escuchando ahora o que nos va a escuchar seguramente posteriormente, y darte un abrazo muy grande. Jesús, gracias, lo que quieres de mí lo tienes, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo.